Buenas tardes, buenos días, vividores del árbol de la vida. Aquí estamos con don Gonzalo recién aterrizado, Sí, bueno, aterrizado en su caminata. sí. De hecho, bueno, una de las razones por las que he parado es precisamente para grabar los vídeos, Ya. porque no sé si os habéis dado cuenta que grabamos muchos seguidos y los vamos publicando, no son todos diarios. Sí, Y entonces he aprovechado para venir y grabamos estos vídeos sí, para nuestros suscriptores y los miembros del canal también. sí. Oye, cuéntanos qué tal. Bueno, estuviste caminando 3 días, ¿no? Sí. No, en realidad cuatro. 4. Sí. Sí, Por tierras desconocidas para ti y totalmente. con una ola de calor impresionante. Ha venido mucho más moreno. Y sí, bueno, y la idea, claro, es continuarlo, ¿no? Desde donde lo he dejado. Mm. Entonces, pero como, bueno, tenemos este proyecto en marcha, pues nada, continuamos en cuanto podamos. Pues nada. Oye, y en el viaje una cosa que me he preguntado mucho es, claro, ir solo por un camino que no conoces, pues de alguna manera te tiene que generar algún tipo de miedo, digo yo, ¿o Sí, no? sí, bueno, el vídeo, vamos a hablar sobre el miedo y os vamos a dar tres consejos para que salgáis del miedo y luego vamos a observar también cuáles son los beneficios del miedo. Sí, Entonces, estaos atentos hasta el final y tomar nota, porque todo el mundo tiene miedo, ¿no? Algún tipo de miedo, sí. y os vamos a dar tres consejos para salir del miedo. Y Así desde que, luego liberarse del miedo vamos, es liberarse de un fardo. Yo desde luego no me he liberado, ¿eh? Del miedo. Así es que nada, pues oye, sí, cuéntanos qué miedo experimentaste en tu camino. pues mira, una de las razones por las que experimenté dos miedos. Una, fíjate cómo es la mente, que iba caminando de un pueblo a otro. Y a la salida de los pueblos hay chalecitos que tienen huertas y había un cartel que ponía, cuidado, Cuidado con el perro. perros peligrosos sueltos. Perros muy peligrosos sueltos. Empecé a darle, iba cansadísimo, ¿sabes? Porque con este calor empecé a caminar como un loco, ¿sabes? Diciendo, es que te sale aquí un perro, pues sí, con la mochila, a ver qué haces, ¿no? Ya, ya, Pero hombre, claro. está... Y entonces fíjate como, claro, si yo no leo esa señal, No tienen ni idea. no tengo ni idea y como estás ahí como en una especie de nube, ¿no? Yo intentando, sobre todo, mientras caminaba, y esto un consejo que os doy aparte es intentar parar la mente mientras camináis. Mm, Intentar no tener pensamiento. Entonces yo, pero en el momento en el que ves una señal así, se activa mm. se activa todo el mecanismo de defensa, de Ya, supervivencia de la mente. Y esto lo saben perfectamente las televisiones porque están mandando mensajes todo el tiempo para que se active ese sistema. ese sistema de supervivencia, que mientras estás en el sistema de supervivencia no estás ni meditando, ni estás creando, ni estás nada, Estás estás en modo tenso, estrés. claro. Claro, y ahí entonces sale toda la energía que tenía para, digamos, para salir de esa situación. Dios mío, interesante. Sí, es Sí, verdad. Muchas veces sin darnos cuenta nos están dando todo el rato ese mensaje, ¿no? Peligro, 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 ¿no? Y claro, no te das cuenta, efectivamente. sí. Entonces, eso que hace que las personas se debiliten. Mm. Por eso recomendamos no ver la televisión, porque te están mandando mensajes todo el tiempo de, te van a tal, te van a robar, o sea, mensajes muy negativos. Entonces, eso que hace que tú estés tenso, estés en modo supervivencia, pero ese estado de tensión y de estrés, el cuerpo está hecho para mantenerlo a lo mejor 10 Mm. minutos o 20 minutos al día, Sí, no efectivamente, mantenerlo en un estrés constante. bastante. Por eso eso te lleva a un problema psicológico, claro. Claro, te lleva a una debilidad física, te lleva... Sí. Y hay otra recomendación importante es hacer deporte, porque el deporte drena un poco toda Sí, claro, esa claro. sensación. Sí, Sí, el ser humano, el miedo del ser humano, que es un miedo, este miedo instintivo, que es un miedo que protege, pero claro, si tú ves una amenaza, cuando vivíamos en la edad del Cromañón, pues eso, te enfrentabas o salías corriendo, pero sí, luego ya, punto, sí. ¿no? Pero el problema es que en nuestra misticismo de mercado, de Sí, la ciudad,
Pues es un miedo constante, ¿no? Sí, la amenaza es psicológica Sí, y no sabes por dónde puede venir. sí. O sea, ahí observar la televisión, la cantidad de... ¿No? Desde que te Y las roben, películas, la hipoteca, la casa, yo qué sé, muchísimos... Sí, las sí, y películas, las todo, sí, sí. películas tienen ahí muchos mensajes. Pero bueno, y este miedo, es decir, hemos visto, hay un miedo instintivo protector, que yo creo que eso es natural, ¿no? Y que es una situación que tú enfrentas, que te genera un estrés, pero que luego, bueno, pues Sí, trasciendes. lo curioso es que no había visto a ningún perro, había visto un cartel. Ya, Entonces es entre protector y el miedo mental mental, limitante. claro. Claro, si ves al perro ya sí que, ya ni siquiera sientes miedo, sientes ahí una sensación de ponerte en guardia para defender tu vida. Claro. Y sí es verdad que el miedo mental permanece en nuestra sociedad alto, ¿no? Y yo creo que la principal baza para mantener el miedo mental alto es el miedo a la muerte. Es decir, nosotros tenemos el miedo a la muerte desde que nacemos, evidentemente. Pero claro, si te dicen, oh, si te mueres, desapareces, o si te mueres, te vas a un infierno, ahí ya, claro, estás con pánico a morir, Sí, ¿no? Con lo cual es interesante ver estos mecanismos, ¿no? sí, total. Porque observar cómo, digamos, determinan nuestra vida y nuestro comportamiento a través del miedo. Y luego Claro, te venden el producto. claro, porque el miedo lo que genera es una dependencia de qué, de alguien que te da la solución. Sí, exacto. O sea, Entonces primero te no te meten el preocupes, miedo. claro, si tú eres bueno y cumples con esto y cumples con estos preceptos, Sí, no te vas al infierno o vas a vivir 150 años, sí, ¿no? Gracias a los progresos de sí. la ciencia, ¿no? Entonces, daros cuenta que esto se ha utilizado a lo largo de toda la historia Mm, para mantener a las masas, digamos, calmadas y controladas y dominadas. mm. Sí, sí. Pues ahí la clave de liberarnos de ese miedo mental creo que es la clave de vivir de verdad, ¿no? Sí. Pues, si te parece, damos tres consejos, don Daniel, Sí, sí, para que salgan del miedo. sí, podríamos, yo antes te diría, vamos a ahondar un poquito más en ese miedo Vale, mental. Te decía yo, hay un miedo a la muerte, hay un miedo a la muerte física, evidentemente, ¿no? Pero también hay un miedo a la muerte psicológica, en el sentido de que te rechacen o no te tengan en cuenta exacto. o no te aprueben, Te ¿no? abandonen, Te abandonen, no te quieran. no te quieran, o sea, es un miedo a la no Sí, aceptación, ¿no? sí, Sobre todo esto es tremendo cuando vivimos desde el ego, que el ego está de alguna manera dependiente de todas esas circunstancias. sí. Sí, ya habíamos visto, lo que comentas tú del ego tiene mucho sentido, porque el ego, sus mecanismos de apoyo son la búsqueda de seguridad, la necesidad de control y la búsqueda de aprobación, el deseo de aprobación. Aprobación, seguridad y control. Entonces, el miedo activa estos mecanismos en el ego Mm, para que claro. la gente... Y son a través básicamente de mensajes, todo el tiempo de mensajes Mm. No, alarmantes. claro, la búsqueda, por ejemplo, de seguridad genera un miedo que te paraliza en el sentido de que tienes que ir por el camino que traza el grupo y si te sales de ese camino, ya el grupo no te va a proteger, Sí, ¿no? exacto. Con lo cual al final te hacen tremendamente dependiente. Sí. Y entonces, aunque tú veas una verdad, que la veas como algo, una certeza absoluta que tengas, que es lo que le pasó a Galileo, pues se tuvo que desdecir o le mandaban a la hoguera. Mm, Cuando él vio la certeza de que la Tierra giraba alrededor del Sol, no al mm, revés, y lo probaba. mm. Sí, Entonces tú tienes una certeza, además, con pruebas físicas, y como se sale de la idea de la tribu, mm, fíjate lo potente que es el inconsciente colectivo. mm, Se sale de una idea de la tribu que no se sabe de dónde ha venido, de hace 200 años, que es lo que todo el mundo piensa, que además se convierte en dogma de fe, que se convierte en una verdad absoluta por la institución religiosa o política de la época, y como tú demuestres que no es así, te no, queman. Don Daniel, qué locura. ya, el ejemplo del elefante que hemos hablado muchas Sí, veces.
que desde pequeñito lo atan con una cuerda y luego cuando es un bicho enorme que podría romper todo tipo de cuerdas, no se mueve Sí, porque está acostumbrado a la cuerdita, ¿no? sí. La sociedad tiene mucho miedo al instinto animal de la persona. Entonces, sobre todo del hombre masculino. Entonces empieza la doma, Mm, poco a poco, para que en la cábala se llama id nefesh, que es el instinto animal, para que no salga mm, de forma violenta. mm. Y el miedo en el árbol de la vida, ¿dónde se situaría? Se sitúa, está a nivel profundo, normalmente está en la tríada emocional negativa Mm, o pasiva entre Geburah, Hod y Tiferet. ujú, ya, Está, digamos, a nivel más, está a nivel interior, a nivel, digamos, la parte baja del astral mm, o a nivel del alma, pero digamos como enterrada, mm. ¿no? O Sí, sea, inconsciente. inconsciente, sí, sí. Y en el ego, en la imagen que tiene uno, se ve ese miedo. Mm, Entonces, por ejemplo, una cosa que hacen los jugadores de fútbol o los tenistas, los boxeadores, observan a la cara del otro, si tiene un poco de miedo a perder. Y cuando ya lo ha visto la cara, ya dice, ya es mío, y pierde el partido. ya, Eso en el vestuario, en los partidos importantes. mm, Y pasaba, por ejemplo, comentaba en las remontadas que hacía el Real Madrid, el miedo escénico, se llama, es un miedo mental. Pues veías en los jugadores de alemanes unos tochos así, con cara de miedo, dicen, estos van a perder el partido. Y ya les comían la moral y lo perdían. Oye, hemos hablado ahora de un miedo subconsciente. Es interesante porque, claro, yo me imagino que gran parte de nuestros miedos son subconscientes, ¿no? Es decir, que están enterrados en nuestra psique. Sí, Miedos de nuestra infancia, miedos de de cosas que hemos vivido durante nuestra infancia, que hemos olvidado y que de alguna manera te han condicionado, ¿no? Porque claro, la mejor manera, bueno, ahora sí que entramos, si te parece, sí, en las las tres. tres maneras, porque una de las formas es hacer consciente ese miedo. Yo me imagino que cuanto más consciente sea un miedo, más fácil lo trasciendes, ¿no? Sí, o sea, bueno, pasamos ahora para que veáis las tres formas de salir del miedo. Mm, Es hacerlo consciente y darte cuenta de su esencia. Entonces, fíjate la locura que es. Tú imagínate que estás en tu casa y estás en tu casa tranquilamente, una tarde apacible, estás escuchando a los pajaritos, tienes como ahora. como ahora, una tarde de sol normal y de repente pones la televisión o te lees un libro que te dicen que no sé qué, que hay un peligro de un ataque terrorista. Mm, Y tú estás en tu casa, tranquilamente. Bueno, pues solamente por esa, o que o te dicen que va a subir el Euribor y tu hipoteca va a subir. Entonces, automáticamente esa noticia, ¡pum!, te saca de tu paz, te saca del sitio y entonces ya te pasas la siguiente hora en no se sabe qué mundo, mm. dándole vueltas a cómo vas a resolver eso si de repente hay un ataque terrorista y te atacan justo tu casa, ¿sabes? No, es el ejemplo del letrero de los perros es perfecto. Sí, Es algo que no existe. Tú te lo has montado. Te has montado la historia en tu mente, ¿no? sí. Entonces, la esencia del miedo es siempre una proyección de la mente basada en un futurible que lo más normal es que no se cumpla. Mm, sí. Basada además en un futurible que a lo mejor no se cumpla, pero en una inseguridad profunda Exacto. en el que tú no te ves con fuerzas para enfrentarlo, ¿no? Sí, y entonces empieza la mente a divagar, Mm, como a generar escenarios posibles de qué es lo que va a hacer si ocurre tal y cual y cual y cual, y tú imagínate la cantidad de energía que se sí. gasta en eso. Y ninguno de esos escenarios se cumplirá, No, con lo cual la cantidad efectivamente de energía y de condicionamientos que tenemos. sí. Muy bien, pues Entonces la primera es darte cuenta que el miedo es una proyección de tu mente que no es real. mm, Entonces, ¿cómo se vuelve ahí? Volviendo al presente. O sea, en cuanto la mente empieza a divagar, a crear escenarios futuros, vuelve al presente y vuelve a tu realidad, al mundo físico. mm. Sí, Sí, o sea, que ahí
es volver al presente, decir, yo estoy bien, yo estoy en mi casa, no ha pasado nada, ¿no? Y todo lo que estoy pensando, lo que estoy divagando, solo me lo creo, o sea, está inventado por mí. Sí, sí, Hay que ser consciente, no siempre es fácil ser consciente de esas cosas, ¿no? no. Bueno, pues primera, me parece importante. La segunda. La segunda es pasar a la acción, Mm, ¿vale? Entonces, la segunda, pasar a la acción. ¿Cuál es el típico miedo? Sobre todo, yo hablo con un montón de amigos, tienen un miedo brutal a decirle a una chica que les gusta. mm. Eso, o sea, es algo impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Esto las mujeres no lo saben, porque no, no han vivido los 800.000 rechazos que el 90%, el 99% de hombres ha vivido desde el colegio. Y entonces, ¿qué ocurre? Que desde muy pequeño, pues lo típico, al chico le gusta la chica de su clase, pero a la chica de su clase le gusta el de 4 clases mayor. O sea, Sí. te gusta la chica de segundo de BUP, pero a ella le gusta el de que está ya en la universidad. Bueno, Ya lo pues del BUP ya no no, el BUP no existe. existe, en el ESO o en el bachillerato, lo que sea, Sí, ¿no? Y entonces, claro, has tenido muchos rechazos o la persona ha tenido ya, muchos rechazos. ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que con 40 años le gusta una chica, o con 30, o 10 años Mm, más tarde. mm. Pero como ya ha sentido tantos rechazos, Claro, no se atreve a... porque tiene miedo a la respuesta, a la humillación, a que le Efectivamente. digan que no, a no sé qué. Entonces eso que ocurre, que se paraliza. Sí, eso me recuerda a mí un poco lo del elefante, porque al final es simplemente decir una cosa, ¿no? Sí, algo tan sencillo como, oye, que me pareces muy guapa, o yo qué sé, lo Ya, que se te ocurra en ese ya. momento. A mí, mira, me acuerdo, hablando de esto, una conferencia que fui de un coach que hablaba del miedo, justamente. Y al final de la conferencia daba un ejercicio que era, cogía unas flechas de estas que se utilizan en los Juegos Olímpicos de los tiradores de arco, Ujú. que son hechas como de madera, una madera muy liviana. Y entonces decía, colócate aquí la punta, ¿no? Y ponía a otra persona adelante y decía, vas a romper la flecha. Es decir, le decía al de adelante, empuja la flecha Sí. para que se rompa. Entonces, claro, todo el mundo piensa que se va a clavar la flecha. Ujú. Pero, es decir, la madera es Muy liviana. muy liviana, lo que pasa es que se rompe Ujú. el palo. Y él decía, no os preocupéis que se rompe, pero costaba muchísimo. Sí, Yo hice el ejercicio y la verdad es que cuando lo haces, que con esto, o sea, al principio lo dudas, pero luego sientes un empoderamiento increíble. Yo supongo que con lo de la chica pasará lo mismo, es decir, cuando sí, rompes una barrera psicológica de este tipo, aunque te rechacen, de alguna manera recibes una compensación sí. energética importante, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo lo que hace es paralizar el deseo. Entonces, tú tienes un deseo de salir hacia afuera. Esto se puede aplicar al caso de la chica o a un proyecto que tengas, que quieras hacer, o Mm, alguna ilusión que tengas, que quieras poner en el mundo, pero el miedo te dice no lo hagas, porque te van a rechazar, porque es una tontería, con lo bien que estás tú aquí, así y tal. Entonces empieza un mecanismo de defensa, pero ya es todo a nivel mental. Aquí no hay supervivencia. mm, Aquí es no sentirte humillado, que no te aparezcan haters, lo que sea, ¿sabes? Bueno, total, que entonces se produce, ahí es el inicio de la neurosis, porque por un lado tienes un deseo y por otro lado tienes un mecanismo interno que paraliza la acción para conseguir el deseo. mm, Entonces, imagínate el caos mental, que es, por un lado quiero una cosa, pero por otro lado no me lo permito. mm. Y así está el 99% de personas. Sí. Efectivamente. Y eso estamos hablando ahora con chico-chica o Sí, chica-chico, ¿no? sí, Pero eso sucede en todas las facetas de la vida, ¿no? Es a lo mejor, oye, quiero hacer un proyecto, pero no me atrevo porque no sé qué. O quiero cambiar mi vida y no me atrevo porque no sé qué, ¿no? sí, O estoy a disgusto en una situación y no me atrevo porque, sí, vamos, yo me imagino, porque yo estoy también totalmente condicionado por el miedo.
Cuando trasciendes eso, la verdad es que la sensación de liberación es Sí, extraordinaria, ¿no? Empiezas a vivir de verdad, sí, no vivir desde el miedo. Vivir desde el miedo sí, es una vida gris, ¿no? sí, sí. No, total, porque te va, digamos, te va encerrando. Y, y a medida que cumples años, además, como esto no lo trasciendas, al Sí, final terminas lleno de miedos, sí, viviendo lleno de miedos y de sí, preocupaciones, ¿no? sí. Por eso, bueno, entonces la segunda forma de salir es la acción y básicamente la acción que supone salir de lo que se llama normalmente la zona de confort, Mm, que es el espacio donde tú te sientes seguro, pero donde no pasa nada. mm. Porque tú te puedes quedar aquí 10 años y ya con la comida, el Uber y todo esto que te envían la comida, te puedes pasar 10 años sin salir de casa y aquí sobrevives, ¿sabes? Hablando por chat o por teléfono, por WhatsApp, pidiendo la comida a domicilio. Espero que no termines así. No, me no. Donde, no, 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 sí, sí, no, o sea, a mí me encanta salir a, ya lo veis, ¿no? A la naturaleza, no, pero No, que, no, esto es un kamikaze. sí, 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 yo soy kamikaze, ¿sabes? Sí, No, pero lo que digo es que cuando la zona de confort se está bien y además la sociedad crea cada vez que las claro, personas estén en la zona de confort para evitar la incertidumbre, sí, entonces tú te quedas aquí, te puedes quedar en tu casa sin salir sí. y Sí, tú, no... fíjate, hay un ejemplo que me viene ahora. Yo soy de Latinoamérica, como bien sabes. Claro, la vida en Latinoamérica es una vida mucho más dura que la europea, en donde tú ves la pobreza mucho más cerca, ves la violencia mucho más cerca, ves de alguna manera también la inseguridad, la muerte. Y los chicos de Latinoamérica no tienen nada que ver con los chicos europeos, que se han acostumbrado a una vida cómoda, a una vida tranquila. Sí, Un chico de 18 años en Latinoamérica tiene un montón de inquietudes, de preguntas, de iniciativas, porque de alguna manera la vida sí, no lo saca constantemente de la sí, zona de confort, ¿no? sí, o sea, tienen mucha más calle Claro, y lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos es eso, que los chavales cada vez salen más adormecidos exactamente. y mientras haya un Estado que te proteja bien, Mm, pero si viene, bueno, sí, 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 no vamos a meter sí, miedo. efectivamente. Oye, y nos queda la La tercera. tercera. La tercera, don Daniel, es ir haciéndote preguntas easy, easy, easy. O sea, entonces, ¿y qué pasa si? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un miedo que tiene la gente? Pues yo qué sé, a perder el trabajo, imagínate. Mm, Vale, ¿y qué pasa si pierdes el trabajo? Pues que me voy al paro. Vale, ¿y qué pasa si te vas al paro y y no has conseguido trabajo? Pues que vas a tener que vivir de lo que otros te presten. Vale, ¿y qué pasa si no te presta nadie? mm. Pues que no vas a poder pagar el alquiler o la hipoteca. ¿Y qué pasa si vives en la calle así? ¿Y qué pasa? Y así. Y vas haciendo un hilo y al final te das cuenta que no pasa nada. Ya. Que esos escenarios catastróficos, en realidad hay gente a lo mejor muy feliz en esos escenarios, porque digamos que la felicidad no depende Mm. del escenario donde tú estés, sino de cómo vives tú el escenario. Si es que además detrás de cada miedo hay un montón de creencias que seguramente sean falsas, la Sí, mayoría. Y luego nos acostumbramos a ver la vida como algo, no sé, cotidiano, regular, y la vida es todo lo contrario. O sea, la sí, vida puede admitir millones de posibilidades a cada instante. sí, Ahora, si tú solamente ves las posibilidades que tu creencia te deja ver, pero la vida es justamente lo contrario, ¿no? Es sí, libertad o por lo menos libertad frente a los miedos, porque hay sí. muchas libertades que no puedes tener por diversas circunstancias, ¿no? Pero bueno, pero sí tienes la posibilidad de intentarlo, ¿no? Tú, fíjate lo que yo les digo a los chavales, muchos chavales que vienen, que ya llevan 10 años en su trabajo. "Jo, es que tengo miedo no, no me gusta mi trabajo, no estoy a gusto, tengo miedo a ver si me cambio de trabajo y no lo encuentro". Y yo le digo, lo que tienes que tener miedo de verdad es a quedarte en ese trabajo los próximos 30 años.
Eso es lo que te tiene que dar miedo de verdad. Ir todas las mañanas ahí a un cubículo, sin relacionarte apenas con nadie, no sé qué, hacer la misma tarea mecánica, eso es lo que te tiene que aterrar, que te tiene que espabilar ahora. O sea, cualquier cosa mejor que eso, ¿sabes? Ya. Pues nada, oye, pues un tema clave, yo creo que este que hemos tratado. Si queréis escribir en un folio los principales miedos que tenéis, por lo menos analizarlos, ¿no? E intentar superarlos o trascenderlos en la Sí. medida de lo posible. Yo creo que es un ejercicio magnífico, Y extraordinario. además porque vais a tener unos beneficios increíbles, como por ejemplo que cuando tú superas el miedo, te conviertes en maestro de esas personas que están ahí Mm, sin haberlo superado, porque tú sabes exactamente cómo es el proceso interno, cómo es la angustia que sientes, cómo es vivir en modo parálisis. mm. Sí, Entonces, se puede vivir la vida de muchas maneras, pero vivir la vida sin miedo es la vida del héroe, ¿no? sí, Del exacto. verdadero héroe, el que Ujú. enfrenta la vida, pues eso, con coraje y sin miedo Sí, con alegría. Y y luego con alegría. vives con mucha más alegría también. Sí, sí, sí. Y, y te atreves a muchas cosas más. Bueno, hay un montón de beneficios que los podéis poner ahí también en el vídeo, Pues nada. en los comentarios. Pues nada, don Daniel, Bueno, oye, pues muy genial. interesante. Me voy a poner ahora mismo a practicar el no miedo. Sí, hicimos un vídeo sobre 10 canciones espirituales y una chica que escuchó el vídeo recomendó la canción de Roxana, Sin Miedo. Ah, No sé si has escuchado. no, bueno, es posible que sí. Sí, Pues os recomiendo que la escuchéis, sí. que está genial esa canción. Y ahí Krishnamurti escribió también un libro sobre el miedo. Es Sí. que el miedo permea, es nuestro querido, un compañero que tenemos desde que nacemos. En fin, pues nada, oye, muchas gracias, don Don Gonzalo, nos has Daniel, un ilustrado placer, fenomenal igualmente. y, y nada, y salgo ahora mismo a decirle a todos los chicos que me gustan. Es una broma. Hasta la Bueno, un próxima. día hablaremos sobre ese ejercicio. Vale. Venga.